Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi estimada catedrática, es un placer saludarle por, mes, por este medio. Me presento, soy la alumna Eliana Noemí Cervantes Pérez, cursando la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Y para nuestra materia de Amparo 2 se nos ha encomendado la realización de este video con el tema de juicios de garantía, una perspectiva comparada entre las legislaciones. Y como punto medular, que establezcamos las coincidencias, las diferencias entre la abrogada ley de amparo y la vigente, reglamentaria a los artículos 103, 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes que nada, comentar que el juicio de amparo, antes de elevarse a nivel federal, surgió de la Constitución yucateca del año de 1841 y que posteriormente se retoma el amparo en la Constitución de 1857. Es ahí donde surge nuestra Constitución vigente y que cuenta con un título primero en donde encontramos las reglas generales, un título segundo que viene los procedimientos de amparo, título tercero, el cumplimiento y ejecución, título cuarto, la jurisprudencia y declaración general de inconstitucionalidad, título quinto, medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos, mismo que está conformada por 271 artículos más sus transitorios, en el cual podemos ver a todas luces que el numeral 103 establece la procedencia y en tanto que el 107 estipula las reglas, y que sobre estos numerales en conjunto se plasma la procedencia del juicio de amparo. ¿Y qué se entiende sobre juicio de amparo? Pues que es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, mientras que en la abrogada ley de amparo me protegía los derechos que únicamente marcaba la Constitución, ahora en la nueva reforma son los derechos que están en la Constitución más los que están en los tratados internacionales. Recordemos pues que con anterioridad, en clases pasadas, ya hemos visto sobre los tratados internacionales, que son aquellos en los que México ha ratificado, ha firmado, ha ratificado, y de los cuales se convierten en protección en cuanto a violaciones a los derechos humanos, y de los cuales se encuentran establecidos en los instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por los cuales se permitirá que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado puedan ser tutelados por la justicia federal. ¿A través de cuál? Del juicio de amparo. Por otra parte, en la última reforma del 2021, la ley de amparo reglamentaria en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política
establece las leyes aplicables en cuanto al juicio de amparo, el cual protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de autoridades o particulares. Además, esta ley señala que las partes en el juicio de amparo son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público. Entonces, la ley de amparo vigente y la derogada tienen en común que ambas protegen a las personas de acto, omisiones o normas generales de autoridades o particulares. Entonces, el juicio de amparo es el principal medio de defensa de los gobernados frente al poder público. La ley de amparo vigente establece las reglas aplicables en el juicio de amparo y se encuentran reglamentadas en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, como bien ya lo dijimos, ¿verdad? La ley de amparo, la cual ha sido modificada en muchas ocasiones desde 1861, pero en ninguna de todas ellas fue promulgada, sino publicada hasta el 2013. Una de las reformas más recientes a la ley de amparo fue publicada en abril del 2024. Esta reforma establece que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales y las suspensiones, dice que no tendrán efectos generales. Hacer de igual forma un comentario que externó con relación a este tema el maestro Fitzsamudio, y dijo: el amparo es una federación de juicios que nos sirve para protegernos de distintas cosas. Él hacía el comparativo que la ley de amparo se parecía al habeas corpus. Reiteraba que decía esto porque protege la integridad de las personas, y se podía tomar de igual forma como un amparo. ¿Contra qué? Contra actos administrativos, como un amparo contra leyes, que es el centro de la reforma a la ley de amparo. Siempre orientado en principios en cuanto a tener como punto primordial la protección a los derechos humanos. Por otro lado, Saldívar plasma que debido a que el amparo se fue haciendo cada vez más técnico, su aplicación más rigurosa, debido a que los amparos, después de varios años de litigarse en primera instancia, segunda instancia, llegaban a colegiado y analizaba la violación procesal, la consideraba fundada y otra vez regresaba el expediente a los responsables. Después se reponía la violación procesal y posteriormente de 6 meses regresaba a la justicia federal en un nuevo amparo. El colegiado entonces tardaba 6 meses en resolver y ahí existe otra violación procesal. Y así podía pasar 2, 5, 7, 8, 9 años hasta en lo que él llamó el amparo ping-pong. ¿Por qué? Porque va y viene. Derivado de es que llega la propuesta de una reforma. ¿Por qué? Porque no podía seguir pasando esto, ya que provocaba mucho rezago y por otro lado contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de nuestra Constitución en su párrafo segundo, y ya no era una justicia pronta ni expedita. En respuesta a esto, se propone primero que el amparo directo se promueva y que se aleguen todas las violaciones procesales que hayan ocurrido. La idea es que el colegiado resuelva en un solo amparo todas las violaciones procesales para efecto de que todas las violaciones procesales se reparen.
Entonces, la primera modificación importante que propone el proyecto es ampliar el ámbito protector del juicio de amparo. Como sabemos, actualmente, de conformidad con el artículo 103 constitucional, el amparo procede exclusivamente por violación de garantías individuales, puesto que en las fracciones segunda y tercera del artículo 133, la Corte ha decidido desde hace mucho que se subsumen en la primera. A pesar de que las garantías de legalidad en los artículos 14 y 16 de la Constitución permiten un gran ámbito de protección del juicio de amparo, hay ciertos aspectos que valdría la pena proteger de manera directa, como son los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de carácter general. Por lo mismo, en el artículo 103 constitucional, para que el amparo proceda por violaciones de garantías, ya sean individuales o sociales, así como por violaciones a los derechos humanos establecidos ya en los 5 instrumentos internacionales que con antelación vimos. Estos derechos vienen a ampliar y a complementar las garantías individuales de nuestra Constitución. Y si bien es cierto, por violación a las garantías de los artículos 14 y 16 se pueden hacer valer la violación a estos derechos humanos, lo cierto es que la experiencia nos enseña que cuando así procede, rara vez el juzgador entra a analizar el contenido del derecho humano establecido en el tratado. De tal suerte nos hace falta avanzar hacia una cultura total de los derechos humanos. Derivado de lo anterior, se establece que podrá promover el juicio del amparo el titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre y cuando que el acto reclamado viole las garantías o los derechos previstos en el artículo primero. ¿Y cuáles son esos derechos? Son las garantías y los derechos humanos. Entonces, finalmente, los puntos de coincidencia en cuanto al objetivo, de manera objetiva, ambas leyes buscan proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia a través del juicio de amparo. En ambas se mantiene la figura de juicio de amparo como un medio de control institucional. Ambas se basan en los artículos 103 y 107 de la Constitución, estableciendo así el marco jurídico para la protección de los derechos humanos. Tanto la ley abrogada como la vigente permiten que cualquier persona, ya sea física, moral, interpongan un juicio de amparo. Como puntos de diferencia, la vigente ley de amparo introduce un proceso más ágil, más simplificado, con plazos más cortos para la resolución de los juicios, en comparación con la ley anterior. La vigente nos establece un sistema de recurso más claro, más preciso, facilitando así la apelación de las resoluciones, mientras que en la abrogada tenía, por así decir, sus disposiciones más limitadas. La vigente redefine y especifica las características y procedimientos del amparo directo e indirecto, sus efectos, y proporciona mayor claridad en lo general. La nueva ley enfatiza la protección de derechos humanos
de forma más amplia, y se alinea a los estándares internacionales y con la reforma de los derechos humanos en México. También en la ley vigente establece con mayor claridad los efectos generales particulares de las sentencias de amparo, mientras que en la ley abrogada era menos, por así decirlo, menos específica. Y la ley actual introduce también modificaciones en la carga de la prueba, en la del juicio, y permite mayor flexibilidad en la presentación de pruebas, así como también en la admisión. Entonces, la nueva ley de amparo incluye disposiciones sobre el interés legítimo y el amparo a favor de grupos vulnerables, lo cual no estaba tan claramente definido en la ley anterior. Y a manera de conclusión es que la nueva ley de amparo, como así le llamaron, nueva ley, busca responder a las necesidades actuales en cuanto a justicia, en cuanto a derechos humanos en México, y pues se adapta a los nuevos estándares internacionales, ¿no? Entonces, finalmente, pienso yo que tendremos nuevas reformas y pues nos seguiremos adaptando a lo nuevo. Por mi parte es mi participación, y les agradezco por la atención y el tiempo. Hasta pronto.